Hola chicos, en el vídeo anterior explicábamos las unidades de medida, cuáles eran estas tres, y un poquito más a fondo longitud. Vamos a centrarnos ahora en capacidad y, si no se nos hace muy largo el vídeo, hablaremos también de masa. Bueno, primero vamos a recordar la capacidad lo que era. Era una unidad de medida que nos servía para calcular la capacidad de los objetos, es decir, el espacio rellenable de un objeto, como puede ser una taza, y que la unidad de medida fundamental era el litro, que nos acordábamos un poco de los líquidos, ¿verdad? No es solo que un objeto se pueda rellenar con líquido, se puede rellenar también con otros objetos sólidos, pero sí que es verdad que los líquidos son los que mejor se amoldan al espacio. Por lo tanto, bueno, pues acordarnos del líquido para acordarnos de que la capacidad se mide con litros, pues nos puede ayudar. Bueno, ¿significa eso que solo tenemos una unidad de medida para la capacidad, que solo podemos medir la capacidad en litros? No, porque imaginaros que tuviéramos que medir la capacidad de un océano en litros. Sería, bueno, imposible, interminable, no terminaríamos nunca. Tendremos que tener otras unidades de medida mayores que el litro y menores que el litro. Porque, por ejemplo, medir la capacidad de esta taza en litros tampoco nos sería muy útil, ya que aquí está claro que un litro de agua, por ejemplo, no va a caber. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son esas otras unidades de medida y ya que tenemos aquí puesto lo de longitud, nos vamos a fijar, porque os vais a dar cuenta de que es muy parecido. Sabiéndonos una, nos sabemos todas. Aquí poníamos kilómetro en la unidad de medida más grande de la longitud. ¿Cuál creéis que será la unidad de medida más grande de la capacidad? El kilolitro. Ya está, así de fácil. Ya hemos puesto kilómetro, kilolitro. ¿Cuál será la siguiente? Aquí era el hectómetro. ¿Cuál creéis que será aquí? Pues el hectolitro. La siguiente en longitud se llama decámetro. ¿Cómo será en capacidad? Decalitro. La siguiente aquí era metro. ¿Aquí cuál será? El litro, que es la unidad básica. En las siguientes, aquí era el decímetro, ¿cómo se llamará en capacidad? Decilitro, porque son 10 más que el litro. ¿Cómo será la siguiente? Centilitro, que era 100, ¿verdad? Y la última, mililitro, porque era 1000. Recordamos que para pasar de una unidad a otra, lo que teníamos que hacer era, si pasábamos saltando hacia abajo, cada escalón va a ser multiplicar por 10. Es decir, que si yo tengo 4 litros y me preguntan cuántos decilitros tengo, ¿qué es lo que tendré que hacer? Multiplicar por 10. Es decir, tendré 40 decilitros. Si en cambio me dicen que tengo 6 litros y quiero saber cuántos mililitros tengo, tendré que ver cuántos saltos doy. 1, 2 y 3. Al dar 3 saltos, tengo que pensar en multiplicar por, como si fueran 3 ceros. 1, 2 y 3 por 1000. 10 por 10 por 10 es lo mismo que multiplicar por 1000. Por lo tanto, 6 por 1000 serían 6000 mililitros. Ya lo tendríamos. No hemos dicho una cosa, y es, ¿qué ocurre si queremos hacer lo contrario? Si queremos pasar, por ejemplo, de litros a decalitros, que lo que estamos haciendo es subir. Bueno, pues cuando subimos la escalera, hacemos la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Por cada escalón que subamos, dividiremos entre 10. Es decir, que si tengo 60 litros y quiero saber cuántos decalitros son, lo que tendré que hacer es dividir entre 10, porque es un salto. Si divido 60 entre 10, me quedará 6, porque lo único que hago es quitarle el 0, como si hubiera movido la coma. Si me preguntan por hectolitros y tengo 60 litros también, vamos a poner que me preguntan, en vez de por decalitros, me preguntan por hectolitros, es decir, 2 saltos. Si son 2 saltos, sería 1 y 2 ceros, es decir, dividir entre 100. Si divido entre 100 sería un salto y otro salto. Como no me quedan más números, tendré que poner una coma y un cerito delante. 0,1
6. Sería 0,6 hectolitros. Esto lo tendremos que practicar mucho en clase para acostumbrarnos y no tener errores de pasar de una unidad de medida a la siguiente, o multiplicando si estamos bajando las escaleras o dividiendo si estamos subiendo las escaleras. Sobre todo hay que acordarse de que siempre entre 10, depende cuántos escalones, claro. Bueno, esto sería la parte de capacidad. ¿Cómo sería en masa? Pues exactamente lo mismo. Ya hemos dicho que el funcionamiento de la escalera es igual para todos. Vamos a ver cómo cambiarían los términos de las unidades. Si aquí era kilómetro y kilolitro, ¿aquí qué será? Kilogramo. Ya hemos dicho que la masa, que nos sirve para calcular la cantidad de materia, de masa que tenemos, es decir, nuestro peso, al ser nosotros personas que nos pesamos con kilogramos, porque con una unidad de medida menor no tendría sentido, pues vamos a ponerla como la unidad fundamental, el kilogramo. Y de ahí ya empezaremos a crear unidades de medida de masa más pequeñas. Por ejemplo, pues si queremos medir un saquito de arroz, no utilizaremos el kilogramo. Para un saquito de arroz así, utilizaremos los gramos y será suficiente. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas otras unidades de medida. Ya me las tendríais que saber decir. Si este es el kilogramo, ahora vendrá el hectogramo, luego el decagramo, luego el gramo, luego el decigramo, luego el centigramo y por último el miligramo. Son muy parecidas a estas, lo único que cambia es que aquí ponemos la M de metro, aquí ponemos la L de litro y aquí ponemos la G de gramo. El resto es igual, porque lo que nos están indicando estas palabras es que estamos dando saltos de 10 en 10, que un gramo será igual a 10 decigramos. Cada salto que damos de escalón, si es hacia abajo, acordaros, multiplicamos por 10. Si es hacia arriba, dividimos entre 10. Bueno, eso lo seguiremos practicando. Ahora, ¿qué tendremos que tener en cuenta muy importante? Os lo voy a dejar aquí escrito porque es muy importante y lo vamos a ver en clase. Importante para cuando nos salgan problemas. Si en un problema nos dan un dato con dos unidades diferentes, por ejemplo, que nos digan 1 gramo y 50 decigramos. Si tenemos que hacer operaciones en un problema con datos que están en distinta unidad de medida, importantísimo, pasar esos datos a la misma unidad de medida. Es decir, si me dan 1 gramo y 50 decigramos, lo primero que tendremos que hacer es convertir esto en una de las dos unidades de medida. Las más fáciles van a ser normalmente las pequeñas, porque va a ser multiplicar. 1 gramo, por ejemplo, ¿cuántos decigramos son? Multiplicar por 10, por lo tanto sabemos que son 10 decigramos. Ahora solo tendríamos que sumarle 50 decigramos para decir que, 50, a ver que se quite bien, 50 decigramos, para decir que el total serían 60 decigramos. Podríamos decir ya que 1 gramo y 50 decigramos es igual a 60 decigramos. ¿Con qué os tenéis que quedar? Con lo que os he dicho, en los problemas, si nos dan datos que utilicen más de una unidad de medida, hay que pasar todos esos datos a la misma unidad de medida. Vosotros elegís cuál, pero a la misma. No podemos operar con distinta unidad de medida. Siempre a la misma. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Utilizando la escalera y por lo tanto multiplicando por 10, 100, 1000 o dividiendo entre 10, 100, 1000. Esto ya lo practicaremos en casa, en clase. Ahora lo que quiero es que en casa os hagáis la escalerita en vuestro cuaderno
para interiorizar y memorizaros los nombres de las diferentes unidades de medida.